El día de hoy vamos a ver conceptos de OSPF de área única, versión 2. Les damos la bienvenida a este módulo de la versión 7, ENSA. Iniciemos con una analogía. Imagine que usted va a visitar a un familiar en otra ciudad. Entonces, para ir a visitar a ese familiar, usted tiene que tomar varias rutas. Una ruta no es muy buena, pero otra, el carretero es malo, pero es más corta. O quizá hay otra ruta donde hay más congestión. Entonces, dependerá de qué es lo que usted quiere para elegir el camino. En este caso, en redes, tenemos que el protocolo OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico. OSPF significa Open Shortest Path First. Está diseñado para encontrar el camino más rápido que esté disponible para que un paquete vaya de un origen a un destino. Este módulo aborda conceptos de OSPF Single Area versión 2. Iniciemos ahora. Como objetivo de este capítulo tenemos explicar cómo opera OSPF Single Area, tanto en redes punto a punto como multiacceso. Como objetivos de cada tópico, tenemos describir las características básicas de OSPF, describir los tipos de paquetes de OSPF que son usados en Single Area o de una sola área y explicar cómo opera OSPF Single Area. 1.1. Características de OSPF. En OSPF versión 2 es usado para redes IPv4, mientras que OSPF versión 3 es usado para redes que trabajan con IPv6. En este capítulo nos enfocaremos específicamente a OSPF versión 2. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que fue desarrollado como una alternativa del protocolo RIP. RIP fue un protocolo de enrutamiento aceptable en sus inicios de networking y de Internet. Sin embargo, el problema del número de saltos que tiene hace que haya quedado obsoleto, ya que solo acepta más de 15 saltos, mientras que OSPF tiene ventajas muy significativas con respecto a RIP, ya que tiene una convergencia mucho más rápida, es escalable para implementaciones de redes más grandes. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que usa el concepto de áreas. Un administrador de red puede dividir el dominio de enrutamiento en diferentes áreas que ayudan a controlar el tráfico de actualización de enrutamiento. Un enlace es una interfase en un router. Un enlace también es un segmento de red que conecta dos routers o una sucursal. Un enlace es una interfaz en un router. Un enlace también es un segmento de red que conecta dos routers o una red auxiliar tal como una red LAN que está conectada a un solo router. Información acerca del estado de enlace es conocida como link state. Toda la información del estado de enlace incluye
el prefijo de red, longitud de prefijo y costo. Este módulo cubre OSPF Single Area, implementaciones y configuraciones. Veamos ahora los componentes de OSPF. Todos los protocolos de enrutamiento comparten componentes similares. Ellos usan mensajes de enrutamiento para intercambiar información de las rutas. Los mensajes ayudan a construir las estructuras de datos, las cuales son procesadas usando un protocolo de enrutamiento. Cada uno de los componentes que se pueden observar aquí, tenemos que utiliza paquetes hello, paquetes de descripción de base de datos, paquetes de petición de estado de enlace, paquetes de actualización de estado de enlace, paquetes de acuse de recibo de estado de enlace. Pero básicamente tenemos que entre los componentes son los mensajes de los protocolos de enrutamiento, las estructuras de datos, los algoritmos de enrutamiento. Entre los mensajes del protocolo de enrutamiento, intercambia estos mensajes y se maneja los tipos hello, paquete de descripción de base de datos, de estado de enlace, petición, de actualización, de acuse de recibo. Estos paquetes son usados para descubrir los vecinos y también intercambiar información de enrutamiento para mantener la información de la red actualizada. El segundo componente de OSPF era las estructuras de datos. OSPF maneja las estructuras de base de datos de adyacencia, una base de datos de estado de enlace, base de datos de envío. La base de datos de adyacencia crea la tabla de vecinos, mientras que la base de datos de estado de enlace o LSDB crea la tabla topológica. La base de datos de envío crea la tabla de enrutamiento. Estas tablas contienen una lista de routers vecinos que intercambian esta información de enrutamiento. Mantienen en la memoria RAM esta información y podemos hacer una breve descripción de cada una de ellas. Como por ejemplo, la base de datos de adyacencia que tiene la tabla de vecinos va a presentar una lista de todos los routers vecinos a los cuales un router ha establecido una comunicación bidireccional. Esta tabla es única para cada router. Puede ser vista usando el comando showIP OSPF neighbor. La segunda tenemos la base de datos de estado de enlace. Esta contiene la tabla topológica. Esta tabla lista información acerca de todos los routers en la red. Esta base de datos representa la topología de la red. Todos los routers con una área tienen una idéntica LSDB. O sea, Link State Database, base de datos de estado de enlace. Todos tienen que tener la misma. Además, la tabla topológica puede ser vista con el comando showIP OSPF Database. Luego tenemos la base de datos de envío, que contiene la tabla de enrutamiento. Esta lista todas las rutas generadas
cuando se está ejecutando el algoritmo de estado de enlace. La tabla de enrutamiento de cada router es única y contiene información de cómo y dónde enviar paquetes a otros routers. Puede ser vista usando el comando show IP route. El siguiente componente es algoritmo. El router construye la tabla topológica usando unos cálculos basados en el algoritmo Dijkstra, SPF, que significa Shortest Path First. El SPF es basado o está basado en el cálculo del costo acumulado para alcanzar a un destino. Este algoritmo crea un árbol SPF colocando cada router en la raíz del árbol y así calcular el camino más corto a cada nodo. El árbol SPF es usado para calcular la mejor ruta. OSPF coloca la mejor ruta en la tabla de datos, de base de datos de forwarding o de envío, la cual es usada para construir la tabla de enrutamiento. Veamos ahora la operación del estado de enlace. Para mantener la información de enrutamiento, los routers OSPF completan un proceso de estado de enlace de enrutamiento para alcanzar un estado de convergencia. Los pasos para el in-state routing o el estado de enlaces de enrutamiento son: primero, establecer los vecinos, las adyacencias entre vecinos. Segundo, intercambiar los anuncios de estado de enlace. Tercero, construir la base de datos de estado de enlace. Cuarto, ejecutar el algoritmo SPF. Quinto, escoger la mejor ruta. Como primer paso estaba establecer las adyacencias entre vecinos. Aquí podemos ver en esta topología varios routers que están intercambiando información, es decir, es bidireccional. Este router envía un mensaje hello, un paquete hello al router 2. El router 2 le va a contestar y así se establecen las adyacencias. Cada uno de estos routers hace lo mismo. Después de que se han establecido las adyacencias, los routers ahora intercambian anuncios de LSAs o de estado de enlace. Estos anuncios de estado de enlace o LSAs van a contener el estado y el costo de cada una de estas enlaces, de cada uno de estos enlaces, ¿sí? Después de que los LSA son recibidos, OSPF habilita la construcción de la tabla topológica LSDB basada en los LSAs recibidos, o sea, los Link State Advertisement. Esta base de datos eventualmente va a tener toda la información acerca de la topología del área. En el cuarto paso, los routers ejecutan el algoritmo SPF. Acá tenemos en la gráfica unos engranajes. Estos representan la ejecución del algoritmo SPF. Este algoritmo SPF va a crear lo que se conoce como árbol SPF, que es el que se encuentra acá. En el quinto paso es la elección de la mejor ruta. Aquí se puede observar esta topología y aquí tenemos el destino y la ruta más corta. Y acá el costo. Por ejemplo, del router 1 al router 2 nos dice que hay un costo 22.
del router 1 al router 3 hay un costo de 7. Pero también del router 1 al router 3 dice que puede haber un costo de 15. La diferencia es que aquí la red de destino es la 1060 y acá la 1070. Que en la topología tenemos que sería la 1060 la de acá y la 70 esta. Es decir, si sumamos 5 más 10 me va a dar el costo de 15 acá. Y si sumamos 5 más 2 nos va a dar el costo de 7 para llegar desde el router 1 a la red 1060. El otro ejercicio nos dice del router 1 al router 3 y el router 4. Router 1 5 más router 3 10 y al router 4 sería 2. Si sumamos 10 más 5, 15 más 2 nos da 17. La otra nos dice a la red 10900, que es esta de acá. Entonces, para llegar acá, iría desde el router 1 al router 2 y de esta forma llega a la red 10900. Es decir, el costo sería de 30, 20 más 10. El siguiente ejemplo nos dice para llegar a la red 10.10.00. Primero ubicamos la red 10.10.00, que sería esta, con máscara 16. Entonces, para llegar desde el router 1 a esta red, tendríamos varios caminos. Entonces, el camino más corto, ¿cuál sería? Según esto, sería R1, R3 y R4. Veamos. De aquí salta R3, 5. Salta R4, 10. 15. Y luego llega esta red. Más 10, 25. Si tomara otro camino, por ejemplo, tenemos este, R1, R4, sería 20. Más 10, 30. Es mayor. Si tomamos este otro camino, R1, R2, R5, R4, tendríamos que sumar 20, más 10, 30 y más 10, 40. Efectivamente, el camino más corto es R1, R3 y R4, que es de 25. El siguiente ejercicio nos dice para llegar a la red 10.11.00, que es la que se encuentra acá. Entonces, para eso igual tenemos varios caminos de este, tenemos de este o de este. El más corto es R1, 5 hasta llegar a R3, luego a R4 sería 10, 5 más 10, 15. Luego tomamos R5, sería 15 más 10, 25. Como tenemos que llegar a la red 11.0 que está acá, sería 25 más 2 me da 27. El otro camino es para llegar al router 1 al router 2. Entonces, en este caso, queremos llegar a la red 5.0, que sería del router 1 al router 2. Sería 20 más 2, 22. Igual, existen otros caminos, ¿no? Este sí que se da la vuelta o este por acá. Obviamente, el costo de esos caminos es mucho más alto y en el árbol SPF se guardan las rutas más cortas, como ustedes pudieron darse cuenta. Este es el árbol SPF del router 1.
Miremos las diferencias entre OSPF single area y multiárea. Aquí en la topología se puede observar una sola área. Un ejemplo de OSPF del área 0. El área amarilla es donde están los 3 routers y eso significa que va a trabajar en una sola área. Mientras que en multiárea se pueden implementar, como su nombre lo indica, varias áreas. Es decir, no solo vamos a tener el área 0, podemos tener el área 1, el área 2, etc. Pero aquí todas las áreas deben estar conectadas a un backbone de área 0. Los routers interconectan las áreas, toman el nombre de ABRs o routers de bordes, routers de área de bordes. Aquí podemos observar esta topología en la que está OSPF multiárea. Con OSPF multiárea, un dominio de enrutamiento grande puede ser dividido en áreas pequeñas. Como se puede ver en la gráfica, tenemos 3 áreas, el área 1, área 0, área 51. Todo esto es con la finalidad de soportar enrutamiento jerárquico. El enrutamiento aún ocurre entre las áreas, ¿sí? Es decir, se vuelve un enrutamiento interárea, mientras muchos de las operaciones de enrutamiento, mientras que muchas de las operaciones de enrutamiento intensivo del procesador, como recalcular la base de datos, se mantienen dentro de una área. Por ejemplo, cada vez que un router recibe nueva información sobre un cambio de topología dentro del área, incluida como en este caso en el área 51, la eliminación o modificación de algún enlace, el router debe volver a ejecutar el algoritmo SPF, crea un nuevo árbol SPF y actualiza la tabla de enrutamiento. Entonces, el algoritmo SPF va a consumir bastante CPU y el tiempo de cálculo va a depender del tamaño del área. Aquí debemos recalcar que los routers en otras áreas van a recibir actualizaciones sobre los cambios de topología, pero estos routers solo van a actualizar la tabla de enrutamiento, no vuelven a ejecutar el algoritmo SPF. Muchos routers en un área agrandarían los LSDB y aumentaría la carga de la CPU. Por eso es mejor organizar o dividir en varias áreas y esto hace que sea más efectivo y adicional, los routers van a dividir de una manera efectiva la base de datos potencialmente grande en bases de datos más pequeñas y manejables. Las opciones de diseño de topología jerárquica con OSPF multiárea también tienen varias ventajas, ¿no? Las tablas de enrutamiento más pequeñas. Aquí, ¿por qué hay menos entradas en las tablas de enrutamiento? Obviamente, esto se debe a que las direcciones de red se pueden resumir entre áreas. El resumen de una ruta no está habilitado de forma predeterminada. Pero tenemos aquí también otro que es la reducción de la sobrecarga de actualización del estado de enlace. Aquí el diseño de multiárea con áreas obviamente más pequeñas va a minimizar los requisitos de memoria y de procesamiento. El otro es la frecuencia reducida de los cálculos SPF, puesto que el OSPF multiárea localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de la actualización de enrutamiento porque la inundación de LSAs se detiene en el límite del área.
Es decir, solo como se ven estas flechitas, ¿sí? Cuando llega acá se detiene, no pasa a las otras áreas. Este tipo de LSA no hace que los routers de otras áreas vuelvan a ejecutar el algoritmo SPF. Solo tienen que actualizar su LSDB, su base de datos de estado de enlace y la tabla de enrutamiento. Entonces, aquí sí se ejecuta el algoritmo SPF otra vez porque ha habido el cambio, pero acá no. Aquí solo actualizan en las otras áreas la tabla de enrutamiento y el LSDB. OSPF versión 3 es el equivalente de OSPF versión 2 para intercambiar prefijos IPv6. Recuerde que en IPv6 la dirección de red se denomina prefijo y la máscara de subred se denomina longitud de prefijo. Similar a su contraparte en IPv4, OSPF versión 3 intercambia información de enrutamiento para llenar la tabla de enrutamiento IPv6 con prefijos remotos. Se resalta que con la función de familias de direcciones OSPF versión 3 incluye soporte para IPv4 e IPv6. Las familias de direcciones OSPF están más allá del alcance de este plan de estudios. En la versión 2 se ejecuta sobre la capa de red IPv4 comunicándose con otros pares de IPv4 de OSPF y publicitando solo rutas IPv4. En la versión 3 tiene la misma funcionalidad que la versión 2, pero usa IPv6 como el transporte de la capa de red, comunicándose con pares de OSPF versión 3 y anunciando rutas IPv6. La versión 3 también utiliza, al igual que la 2, el algoritmo SPF como motor de cálculo para determinar las mejores rutas en todo el dominio de enrutamiento. La versión 3 tiene procesos separados de su contraparte IPv4. Los procesos y operaciones son básicamente los mismos que en el protocolo de enrutamiento IPv4, pero se ejecuta de forma independiente. OSPF versión 2 y OSPF versión 3 tiene tablas de adyacencia, tablas de topología OSPF y tablas de enrutamiento IP. Los comandos de configuración y verificación de la versión 3 son similares a los utilizados en la versión 2. En la gráfica se puede observar las similitudes a nivel de estructura de datos. O sea, básicamente a nivel de estructura de datos, en la versión 2 maneja la tabla de vecinos, tabla topológica, tabla de enrutamiento. Y en la versión 3 también. Es hora de hacer una revisión de lo que hemos aprendido. Contestemos este quiz. ¿Cuál de los siguientes conceptos OSPF están asociados con la tabla de vecinos? Dijkstra, base de datos de estado de enlace, mensajes de protocolo de enrutamiento, base de datos de adyacencia o base de datos de envío. La respuesta es la base de datos de adyacencias. La segunda pregunta dice, ¿cuál de los siguientes componentes OSPF es responsable del cálculo de costo de cada ruta? Entre las opciones tenemos algoritmo Dijkstra, base de datos de estado de enlace, mensajes de protocolo de enrutamiento, base de datos de adyacencia, base de datos de envío. La respuesta es el algoritmo Dijkstra. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál de los siguientes componentes OSPF está asociado con la tabla topológica? Las opciones dicen algoritmo Dijkstra, base de datos de estado de enlace, mensaje de protocolo de enrutamiento, base de datos de adyacencia, base de datos de envío. La respuesta es base de datos de estado de enlace. Cuarta pregunta, ¿cuál de los siguientes componentes OSPF están asociados con la tabla de enrutamiento? Opciones, algoritmo Dijkstra, base de datos de estado de enlace, mensajes de protocolos de enrutamiento,
base de datos de adyacencias, base de datos de envío. La respuesta es base de datos de envío. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el orden correcto en los pasos para la operación del estado de enlace? Existen varias opciones que dicen ejecutar el algoritmo SPF. No, esta ya se descarta de una. Establecer adyacencias entre vecinos, escoger la mejor ruta, construir la tabla topológica, ejecutar el algoritmo. No. La otra, establecer adyacencias entre vecinos, intercambiar anuncios de estado de enlace, ejecutar el algoritmo SPF, escoger la mejor ruta, construir la tabla topológica. La otra dice establecer la base de datos de adyacencia, intercambiar el estado de enlace, construir la tabla topológica, ejecutar el algoritmo SPF y escoger la mejor ruta. Claro, acá está primero escoger la mejor ruta y después construir la tabla topológica, por ende estaría mal esta opción. Entonces, la respuesta correcta de cuál es el orden para la operación del estado de enlace sería esta, porque aquí están los pasos en el orden. Tipos de paquete OSPF. Los tipos de paquete OSPF tenemos los Hello, Database Description, de petición de estado de enlace, de actualización de estado de enlace y de acuse de recibo de estado de enlace. Estos paquetes de estado de enlace son las herramientas que utiliza el protocolo OSPF para ayudar a determinar la ruta más rápida disponible para un paquete. OSPF utiliza esos paquetes para establecer y mantener adyacencias vecinas e intercambiar actualizaciones de enrutamiento. Cada paquete tiene un propósito específico en el proceso de enrutamiento OSPF. Por ejemplo, el paquete de saludo tipo 1 se utiliza para establecer y mantener adyacencia con otros routers OSPF. El paquete tipo 2 de descripción de la base de datos contiene una lista abreviada de las LSDB del router de envío y la utilizan los routers de recepción para verificar el LSDB local. El LSDB debe ser idéntico en todos los routers de estado de enlace dentro de un área para construir un árbol SPF. El paquete tipo 3 de solicitud de estado de enlace LSR. Aquí los routers receptores pueden utilizar más información sobre cualquier entrada en la base de datos enviando un LSR. El paquete de actualización, que es el tipo 4, LSU, se utiliza para responder al 3, al LSR y para anunciar nueva información. Las LSUs contienen varios tipos diferentes de anuncios de LSA. El tipo 5, paquete de reconocimiento de estado de enlace o LSA-CK, cuando recibe la LSU, la de actualización, el router envía un acuse de recibo LSA-CK para confirmar la recepción del LSU, del de actualización. El campo de datos LSA-CK está vacío. Veamos un poco más a detalle las actualizaciones de estado de enlace. Los routers inicialmente intercambian paquetes tipo 2 DVD, que es una lista abreviada de la LSDB del router emisor. Lo utilizan los routers de recepción para verificar la LSDB local. Los routers receptores utilizan un paquete LSR de petición tipo 3 para solicitar más información sobre una entrada en la base de datos. El paquete de actualización tipo 4 se utiliza para responder un paquete de petición y un paquete tipo 5 se utiliza para acusar recibo de un tipo 4 de actualización.
Las LSU también se utilizan para enviar actualizaciones de enrutamiento o SPF como cambios de enlace. Específicamente, un paquete de actualización puede contener 11 tipos diferentes de anuncios o SPF versión 2, con algunos de los más comunes OSPF versión 3. También puede renombrar varios estados, varios de estos anuncios y también contiene dos LSAs adicionales. Como nota adicional tenemos que la diferencia entre los términos LSU y LSA a veces puede ser confusa, porque estos términos a menudo se usan indistintamente. Sin embargo, la LSU contiene uno o más LSAs. Veamos ahora los paquetes Hello. El OSPF tipo 1 es el paquete Hello. Los paquetes Hello son usados para descubrir los vecinos o SPF y establecer adyacencias entre vecinos. Anuncia parámetros en los cuales dos routers deben ponerse de acuerdo para convertirse en vecinos. Elige el router designado y el router de respaldo. El router designado es el DR y el router de respaldo el BDR en redes multiacceso como Ethernet. Los enlaces punto a punto no requieren DDR y DVDR. En la gráfica despliega los campos de OSPF versión 2 de un paquete Hello. Los campos importantes mostrados en la figura son el campo tipo. Este va a identificar el tipo de paquete. Valor 1 indica que es un paquete Hello. El valor 2 identifica un paquete de base de datos. El valor 3, un LSR, un paquete LSR. El valor 4, un paquete de actualización LSU. El valor 5, un paquete de acuse de recibo. Tenemos el router ID. Es un valor de 32 bits que en notación decimal se asemeja a una dirección IPv4. Es usado para identificar de manera única el origen del router. Tenemos el ID del área. Este es un número de área desde la cual el paquete se originó. Luego tenemos la Network Mask o máscara de red. En la Network Mask, esta es la máscara de subred que va asociada por la interfase que va a hacer el envío. Tenemos el paquete, el Hello Interval, campo Hello Interval. Este especifica la frecuencia en segundos en la cual el router envía un mensaje de saludo. El intervalo por defecto de Hello en redes multiacceso es 10 segundos. Este tiempo debe ser el mismo en todos los routers vecinos. De otra forma, no se va a establecer la adyacencia. Tenemos el campo Priority, Router Priority. Este es usado en la elección del DR y BDR. DR es el router designado y BDR es el router de respaldo. La prioridad por defecto para todos los routers o SPF es 1, pero puede ser alterada de forma manual y puede tomar el valor de 0 a 255. El valor más alto es el que será elegido como router DR. El dead interval, este es el tiempo en segundos en el que el router espera que sea escuchado desde el vecino antes de declarar la ruta como fuera de servicio. Por defecto, el dead interval es 4 veces el valor del hello interval. Este tiempo debe ser el mismo en los routers vecinos. De otro modo, tampoco se establecerán las adyacencias. Tenemos ahora el router designado. Este es el ID del router del DR. Luego tenemos el
VDR o router de respaldo. Este es el router ID del VDR. Luego tenemos la lista de vecinos. Esta lista va a identificar el ID de los routers de todos los routers adyacentes. Es hora de hacer una revisión de los conceptos aprendidos. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes paquetes OSPF contiene una lista abreviada de los LSDB de un router que hace envíos? La respuesta correcta sería el paquete DBD. Luego tenemos como segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes paquetes OSPF son usados por los routers para anunciar nueva información? La respuesta correcta es el paquete de actualización. La cuarta pregunta dice, ¿cuál de los siguientes paquetes OSPF es responsable de establecer y mantener adyacencias con routers OSPF, con otros routers OSPF? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o tipo 5. Cuando se habla de establecer adyacencias, estamos hablando de los paquetes Hello. Como pregunta 5 tenemos, ¿cuál de los siguientes paquetes OSPF son usados para confirmar la recepción de un LSA? Como opciones tenemos el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 o tipo 5. Cuando se habla de confirmar, siempre estamos hablando del acuse de recibo. Y como pregunta 6 tenemos, ¿cuál de los siguientes es usado con el paquete Hello para identificar de manera única el router origen? El originating router que se identifica de manera única es el router ID. Una vez que hemos aprendido los conceptos básicos, veamos ahora cómo opera OSPF. Estados de operación de OSPF. Ahora que ya se conoce los paquetes de estado de enlace, vamos a examinar cómo trabajan con los routers OSPF activados. Cuando un router OSPF es conectado inicialmente a la red, trata de crear adyacencias con vecinos, intercambiar información de enrutamiento, calcular las mejores rutas para alcanzar la convergencia. Podemos observar en la diapositiva una tabla en la que se ve desde el estado down, init, toState, xstart, exchange, loading y full state. Empecemos con la descripción del estado down. Este estado es cuando no se han recibido paquetes hello y el router envía mensajes hello, paquetes hello. Luego se hace una transición al estado init. Los paquetes hello aquí son recibidos de los vecinos y ellos contienen el router ID del router que está enviando. La transición al estado two-way, esa es la que viene. En el estado two-way existe comunicación entre los dos routers, es decir, es cuando es bidireccional. En las redes, en los enlaces multiacceso, los routers eligen el DR y el VDR y hay una transición al estado xstart. En este estado, en una red punto a punto, los dos routers deciden cuál router iniciará el intercambio de paquetes DVD y deciden el número de secuencia inicial del paquete DVD. En el estado exchange, los routers intercambian paquetes DVD. Si se requiere información adicional del router, hace la transición a carga o al estado loading. De lo contrario, pasa
al estado Full State. En Full State, la base de datos del estado de enlace del router se encuentra ya completamente sincronizada. Veamos ahora el establecimiento de adyacencias entre los vecinos. Cuando está habilitado OSPF en una interfaz, el router debe determinar si hay otro vecino en el enlace. Para lograr esto, el router envía un paquete hello que contiene su identificador, su ID, a todas las interfaces habilitadas para OSPF. El paquete hello se envía a la dirección de multidifusión IPv4 de todos los routers OSPF reservados, que es la 224.0.0.5. Solo los routers OSPF versión 2 procesarán estos paquetes. El proceso OSPF utiliza el ID o identificador del router o router ID de OSPF para identificar de forma exclusiva cada router en un área OSPF. El ID del router es un número de 32 bits con un formato parecido a la dirección IPv4 y asignado para identificar de manera única un enrutador o router entre pares de OSPF. Cuando un router vecino habilitado para OSPF recibe un paquete hello con un ID de router o router ID que no está dentro de su lista de vecinos, el router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que está iniciando o router iniciador. El proceso que los routers usan para establecer adyacencias en redes multiacceso pasa por el estado down a init, luego al estado state, cambia al estado to way y pasa al estado de elección del DR y el BDR. Cuando está activado OSPF versión 2 en una interfase, en este caso, el router 1 hace una transición del estado down al estado init e inicia el envío de saludos de paquetes hello a todas las interfaces en un intento de descubrir nuevos vecinos. En el estado init, el router 2 recibe el paquete hello que fue enviado por el router 1 y añade al router 1 el router ID a su lista de vecinos. El router 2 luego envía el paquete hello a R1. El paquete contiene el ID del router 2 y el ID del router 1 en su lista de vecinos en la misma interfase. Ya en el estado two-way, R1 recibe el saludo y agrega el router ID al router 2 a su lista de vecinos OSPF. También se puede observar que tiene su router ID en la lista de vecinos del paquete hello. Cuando un router recibe un paquete de saludo con su ID en la lista de vecinos, el router pasa del estado init al estado bidireccional. La acción realizada en estado bidireccional o two-way depende del tipo de interconexión entre los routers adyacentes de la siguiente forma. Si los dos vecinos adyacentes están interconectados a través de un enlace punto a punto, inmediatamente pasan del estado de dos vías al estado ex-start. Si los routers están interconectados a través de una red Ethernet común, entonces se debe elegir un router designado y un router de respaldo. Debido a que R1 y R2 están interconectados a través de una red Ethernet, se lleva a cabo la elección del DR y el BDR. Aquí en la gráfica, el router 2 se convierte en DR y R1 se convierte en BDR. Este proceso solo ocurre en redes multiacceso tales como LAN Ethernet. Los paquetes de saludo se intercambian continuamente para mantener la información en el router.
Después del estado two-way o de dos vías, los routers hacen una transición al estado de sincronización de base de datos, que consiste en tres pasos. En el primero, decide cuál será el primer router. Sí, entre los dos enrutadores toman la decisión. El que sea elegido enviará primero los paquetes DVD. El router con el ID más alta será el primer router que envíe el paquete DVD durante el estado Exchange. En la figura podemos ver que el router 2 tiene el ID más alta y envía primero sus paquetes DVD. Luego de haber decidido cuál es el primer router como parte de los tres pasos de la sincronización de las bases de datos, el segundo paso es el intercambio de DVDs. En este intercambio, los dos routers intercambian uno o más paquetes DVDs. Un paquete DVD incluye información sobre el encabezado de la entrada LSA que aparece en el router del LSDB. Las entradas pueden ser sobre un enlace o sobre una red. Cada encabezado de la entrada LSA incluye información sobre el tipo del estado de enlace, la dirección del router, el costo del enlace y el número de secuencia. El router utiliza un número de secuencia para determinar si es que ha habido alguna novedad de la información del estado del enlace recibido. En la figura, el router 2 envía un paquete DVD al router 1. Cuando el router 1 recibe el paquete DVD, realiza las siguientes acciones. Un acuse de recibo del DVD utilizando el paquete LSACK. El router 1 luego envía paquetes DVD al router 2 y el router 2 reconoce el envío con un acuse de recibo al router 1. Es importante comprender por qué se necesita elegir un DR y un BDR. Las redes de acceso múltiple pueden crear dos desafíos para OSPF con respecto a la inundación de los anuncios de los Link State Advertisement o LSAs de la siguiente forma. Primero, la creación de múltiples adyacencias. Las redes Ethernet podrían interconectar muchos routers OSPF a través de un enlace común. Crear adyacencias con cada router es innecesario e indeseable. Conduciría a un número excesivo de intercambios de LSAs entre routers en la misma red. Amplía la inundación de LSAs. Los routers de estado de enlace inundan sus LSAs cada vez que se inicia OSPF o cuando hay un cambio en la topología. Esta inundación puede volverse excesiva. Para entender el problema con múltiples adyacencias, es necesario comprender la fórmula del número de adyacencias n multiplicado por n-1 sobre 2. Por ejemplo, en la figura se muestra una topología simple de 5 enrutadores. Todos ellos están conectados a la misma red Ethernet de acceso múltiple, sin algún tipo de mecanismo para reducir el número de adyacencias colectivamente. Estos routers formarían 10 adyacencias, es decir, si en vez de la n ponemos el 5, nos quedaría 5 por 5 menos 1 sobre 2 igual a 10 adyacencias. Esto puede no parecer mucho, pero a medida que se agregan routers a la red, el número de adyacencias aumenta drásticamente. Por ejemplo, una red de acceso múltiple con 20 routers, si aquí ponemos 20, sería 20 por 19 dividido para 2, crearía un total de 190 adyacencias. Miremos esta animación, cómo el router 2 envía un anuncio LSA que se dirige a todos los routers. Cada router empieza a inundar con LSAs y eso que aquí en la animación no se ve los acuses de recibo de cada LSA.
Eso es lo que pasaría cuando hay una inundación de LCS. Miremos ahora la otra animación donde se elige ya un DR y un BDR, que sería una solución para el número de adyacencias en redes multiacceso. Si se fijaron, el router 1 envió información misma que les llega al DR y al BDR. El DR, yo siempre hago la analogía, es como que fuera el presidente y el BDR el vicepresidente de un curso. Entonces, la información les llega a ambos, pero solamente va a contestar el DR, el presidente, el router designado. El BDR contestaría si es que le pasara algo al presidente. Continuemos. Luego se envían los anuncios a todos los routers, pero ya no se inunda de LSAs como en el caso anterior. Es hora de tomar un quiz de práctica para verificar lo aprendido. Primera pregunta. Durante el estado de OSPF en redes multiacceso, el router elige el DR o router designado y el BDR o router de respaldo. ¿En qué estado? ¿En el down state, en el init, en el two-way, start, exchange, loading o full state? La respuesta es en el estado two-way. Ahí es donde elige el DR y el BDR. La segunda pregunta se refiere a lo siguiente. Durante este estado OSPF, los routers se envían entre sí paquetes DVD. En el down state, init state, two-way state, start state, exchange state, loading state o full state. La respuesta es en el estado exchange. La tercera pregunta dice, un router OSPF ingresa a este estado cuando ha recibido un paquete hello del vecino conteniendo la siguiente información de router ID. Conteniendo la información de envío del router ID. Conteniendo el router ID que está enviando. Down state, init, two-way, start, exchange, loading o full state. La respuesta es init state. En la cuarta pregunta, durante el estado de OSPF en redes punto a punto, el router decide quién inicia el intercambio de paquetes de DVDs en down state, init, two-way, start, exchange, loading o full state. Lo hace en el estado start. La pregunta 5 dice, durante el estado de OSPF, los routers han convergido en los estados de la base de datos, en el down state, init, two-way, start, exchange, loading o full state. El estado full state, ese sería cuando ya ha habido convergencia. En la pregunta 6 dice, durante el estado de OSPF no han sido recibidos paquetes hello. Estado down, init, two-way, start, exchange, loading o full state. La respuesta es en el estado down. Y en la pregunta 7 tenemos que durante el estado SPF, las bases de datos de estado de enlace están completamente sincronizadas en down state, init, two-way, start, exchange, loading o full state. Eso obviamente sería ya en el estado full state. Haciendo un resumen de lo visto en este módulo, tenemos que vimos el significado de OSPF, que era Open Shortest Path First, que era un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que se desarrolló como una alternativa para el protocolo de información de enrutamiento vector distancia RIB.
Tenía ventajas significativas sobre RIF en que ofrece una convergencia más rápida y escala a una implementación de redes mucho más grandes. Este protocolo utiliza el concepto de áreas para la escalabilidad y un enlace es una interfaz en el router. El enlace también es un segmento de red que conecta dos routers o una red auxiliar como una LAN Ethernet que está conectada en un solo router. Toda la información del estado de enlace incluye el prefijo de red, la longitud del prefijo y el costo. Todos los protocolos de enrutamiento utilizan mensajes de protocolo de enrutamiento para intercambiar información de ruta. Además, estos mensajes ayudan a construir estructuras de datos que luego se procesan utilizando el algoritmo de enrutamiento. Los routers que ejecutan mensajes de intercambio SPF para transmitir información de enrutamiento tienen 5 tipos de paquetes: el hello, el paquete de descripción de la base de datos, el paquete de solicitud de estado de enlace, el paquete de actualización del estado de enlace y el paquete de reconocimiento de estado de enlace. Los mensajes OSPF se usan para crear y mantener 3 bases de datos OSPF. La base de datos de adyacencia crea la tabla vecina. La de estado de enlace LSDB crea la tabla topológica. Y la base de datos de reenvío crea la tabla de enrutamiento. El router crea la tabla de topología utilizando los resultados de los cálculos del algoritmo Dijkstra, SPF. El algoritmo SPF se basaba en el costo acumulado para llegar a un destino. En OSPF el costo se utiliza para determinar la mejor ruta hacia el destino. Para mantener la información de enrutamiento, los routers OSPF completan un proceso genérico de enrutamiento de estado de enlace para alcanzar un estado de convergencia. También vimos el establecimiento de adyacencias entre vecinos, anuncios de estado de enlace de intercambio, construir la base de datos de estado de enlace, ejecución del algoritmo SPF y la elección de la mejor ruta. Con OSPF de área única se puede usar cualquier número par para el área. La mejor práctica es usar el área 0. OSPF de área única era útil o es útil para redes más pequeñas con pocos routers. Con OSPF multiárea, un dominio de enrutamiento más grande se puede dividir en áreas más pequeñas para admitir un enrutamiento jerárquico. Este enrutamiento aún ocurre entre las áreas, mientras que muchas de las operaciones de la base de datos se mantienen dentro de un área. OSPF versión 3 es el equivalente de OSPF versión 2. OSPF versión 3 es el equivalente de OSPF versión 2 para intercambiar prefijos IPv6. Recuerde que en IPv6 la dirección de red se denomina prefijo y la máscara de subred se denomina longitud de prefijo. También vimos paquetes OSPF. OSPF utiliza los siguientes paquetes de estado de enlace LSP para establecer y mantener adyacencias vecinas e intercambiar actualizaciones de enrutamiento. Primero, hello, segundo DVD, tercero LSR, cuarto LSU, quinto LSACK. Las LSU, las de actualización, también se utilizan para reenviar actualizaciones de enrutamiento OSPF como cambios de enlace. Los paquetes de saludos se utilizaban para descubrir vecinos OSPF y establecer adyacencias entre vecinos. Anunciar parámetros en los que dos routers deben aceptar y convertirse en vecinos. Aprendimos cómo se elige el router designado y el router designado de respaldo en redes de acceso múltiple como Ethernet.
Los enlaces punto a punto no requieren DDR o BDR y algunos campos importantes en el paquete Hello son el tipo, el router ID, el ID del área, la máscara de red, el intervalo de saludo, la prioridad de enrutador, intervalo dedo muerto, el DR, BDR y la lista de vecinos. También vimos la operación de OSPF, que cuando un router OSPF se conecta inicialmente a una red interna, tenía que crear adyacencia con vecinos, intercambiar información de enrutamiento, calcular las mejores rutas y alcanzar la convergencia. Los estados por los que OSPF avanza para hacer eso son estado inactivo, inicial, el bidireccional, el exestar, el de intercambio, el de carga y el completo. Cuando OSPF está habilitado en una interfaz, el router debe determinar si hay otro vecino OSPF en el enlace enviando un paquete hello que contenga su ID de router a todas las interfaces habilitadas para OSPF. El paquete hello se envía a la dirección de multidifusión 224.0.0.5, que es una dirección reservada de todos los routers OSPF. Solo los routers OSPF versión 2 procesarán estos paquetes. Cuando un router vecino está habilitado para OSPF, recibe un paquete hello con una router ID que no está dentro de su lista de vecinos. El router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que inicia. Después del estado bidireccional, los routers pasan a estados de sincronización de base de datos, que es un proceso de 3 pasos. Decidir el primer enrutador, intercambiar el DVD, enviar un LSR de petición. Las redes de acceso múltiple pueden crear dos desafíos para OSPF con respecto a la inundación de LSAs. Primero, la creación de adyacencias múltiples y la inundación extensa de LSAs. Un aumento dramático en el número de routers también aumenta el número de LSAs intercambiados entre enrutadores. Esta inundación de LSA tiene un impacto significativo en la operación de OSPF. Si cada router en una red de acceso múltiple tuviera que inundar y reconocer todos los LSA recibidos a todos los routers en la misma red de acceso múltiple, el tráfico de la red se volvería bastante caótico. Por eso es necesaria la elección de DR y BDR en redes de acceso múltiple. OSPF elige un DR para que sea el punto de recolección y distribución de los LSA enviados y recibidos. Un BDR también es elegido en caso de que un DR falle. Ese sería el resumen de lo que aprendimos en este módulo. El día de hoy aprendimos nueva terminología de OSPF versión 2, multiárea, versión 3, el protocolo de estado de enlace, los paquetes Hello, el DVD, el LCR, el LCU, el LSCK, la base de datos de estado de enlace, base de datos de adyacencia, base de datos de envío, el algoritmo Dijkstra SPF, la adyacencia entre vecinos, familias de direcciones de OSPF versión 3, anuncios de estado de enlace, router ID, router designado, router de respaldo, estado down, init, two-way, exestar, exchange, loading y full state. Toda esa terminología aprendimos el día de hoy. Es hora de verificar lo aprendido y hacer el quiz de conceptos generales. Pregunta 1. ¿Cuál es la función de los paquetes Hello en OSPF? Opciones. Enviar específicamente peticiones de registros de estado de enlace, descubrir vecinos y construir adyacencias entre ellos, asegurarse de la sincronización de la base de datos entre routers, hacer peticiones específicas de registros de estado de enlace de los routers vecinos. La respuesta correcta es descubrir vecinos y construir adyacencias entre ellos.
Pregunta 2. ¿Cuál paquete contiene los diferentes tipos de LSA o Link State Advertisement? Hello, DVD, LSR, LSU, LSASK. La respuesta es los LSU. Pregunta 3. ¿Cuáles tres oraciones describen las características de la tabla topológica de OSPF? Elija 3. Es una base de datos de enlace que representa la topología de la red. Su contenido es el resultado de ejecutar el algoritmo SPF. Cuando converge, todos los routers en un área tienen topologías idénticas. La tabla topológica contiene las rutas del Feasible sucesor. La tabla puede ser vista vía ShowIP o SPF Database. Después de la convergencia, la tabla solamente contiene las rutas de costo más bajo para todas las redes conocidas. Las respuestas, la 1, la 3 y la 5. Su base de datos de enlace. Pregunta 4. ¿Qué contiene el área o SPF? Opciones. Routers que comparten el mismo router ID. Routers cuyos árboles de SPF son idénticos. Routers que tienen el mismo Link State Information o información de estado de enlace en sus LSDBs. Routers que comparten el mismo Process ID. La respuesta es la 3. Pregunta 5. Un router está participando en un dominio OSPF versión 2. ¿Qué sucederá siempre si el intervalo dead time expira antes de que el router reciba un hello packet desde el router OSPF Drother? Valga la pena aclarar aquí que teníamos los routers designados, los routers BDR, o sea, DR, BDR, y los que no son ni DR ni BDR son los routers Drother. De todas estas opciones, se tiene que OSPF ejecutará una nueva elección de DR-BDR. Esta no tiene nada que ver con la pregunta. SPF ejecutará y determinará cuál router vecino está down. Tampoco. Un nuevo intervalo dead de 4 veces el hello interval iniciará. Tampoco, porque el dead interval es 5 veces el hello interval. OSPF removerá al vecino de la base de datos de estado de enlace. Esta sería la respuesta. Pregunta 6. ¿Cuál es el orden de los tipos de paquetes usados por un router OSPF para establecer convergencia? Opciones. Hello, LSASK, LSU, LSR, DVD. La otra LSASK, Hello, DVD, LSU, LSR. La tercera Hello, DVD, LSR, LSU, LSASK. Y la última LSU, LSASK, Hello, DVD y LSR. La respuesta sería la tercera. Hello, DVD, LSR, LSU, LSASK. Esa es la correcta. En la pregunta 7 nos dice cuál es una característica del protocolo de enrutamiento OSPF. Como opciones, el algoritmo OSPF escoge la mejor ruta basada en actualizaciones cada 30 segundos. La autenticación OSPF es configurada de la misma manera en IPv4 e IPv6. El escalamiento se realiza bien tanto en redes pequeñas como en grandes. Los routers pueden ser agrupados en sistemas autónomos para soportar un sistema jerárquico. La respuesta sería que el escalamiento se hace bien tanto en redes pequeñas como en grandes. En la pregunta 8 tenemos ¿qué es usado para crear la tabla de vecinos OSPF?
la base de datos de adyacencia, la de estado de enlace, la de envío o la tabla de enrutamiento. La respuesta sería la base de datos de adyacencia. En la pregunta 9 tenemos ¿qué es idéntico en todos los routers SPF de una sola área? La tabla de enrutamiento, la base de datos de estado de enlace, la tabla de vecinos o las rutas estáticas. La respuesta sería la base de datos de estado de enlace. En la pregunta 10 tenemos ¿qué función es ejecutada por el router o SPF designado? O sea, por el DR. Redistribuir las rutas externas en OSPF, diseminar los LSAs, mantener la base de datos de estado de enlace, sumarizar las rutas entre áreas. La respuesta es diseminar los LSAs. La pregunta 11 dice, ¿cuáles son dos razones para crear redes OSPF con múltiples áreas? Elija dos opciones. Entre ellas tenemos, dice, proveer áreas en la red para que los routers que no están ejecutando OSPF. Esa no. Asegurar que una área es usada para conectar la red al Internet. Reducir el cálculo SPF. Reducir el uso de memoria y recursos de procesador. Simplificar la configuración. Las respuestas serían reducir los cálculos SPF y reducir el uso de memoria y recursos del procesador. La pregunta 12 dice, ¿en cuál estado OSPF son los routers vecinos han convergido y habilitan el intercambio de actualizaciones de enrutamiento? ¿En el two-way, XStar, Exchange o full? La respuesta es el estado full. La pregunta siguiente dice, el timer del Hello OSPF ha sido establecido en 15 segundos en un router en una red punto a punto. Por defecto, ¿cuál es el dead interval en este router? 15, 30, 45 o 60 segundos. La respuesta es 60 segundos. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede inmediatamente después de que dos routers han intercambiado paquetes hello y han formado las adyacencias entre los vecinos? Entre las opciones tenemos, intercambian los paquetes DVD en el orden para anunciar parámetros tales como hello y dead intervals, los intervalos hello y dead. Ellos negocian el proceso de elección. Si ellos están en redes multiacceso, ellos solicitan más información acerca de sus bases de datos. Ellos intercambian la lista de abreviaturas de sus anuncios LSDBs. La respuesta es que ellos intercambian las listas abreviadas de sus LSDBs. En la pregunta 15 tenemos que ¿cuál oración es correcta acerca de OSPF multiárea? Entre las opciones están que OSPF puede consolidar una área OSPF fragmentada en una área grande. Todos los routers están en una área llamada área de vagón o área cero. La organización de routers en áreas divide un gran sistema autónomo para aligerar la carga en los enrutadores. La otra dice OSPF multiárea incrementa la frecuencia de cálculo SPF. La respuesta sería la tercera. Con esto hemos terminado el capítulo de OSPF Concepts.